favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas del Señor, si usted está escuchando, ¿cierto?, esta predicación. Es importante, antes de todo, ¿cierto?, es importante entender que si predicamos es para la gloria de Dios. Que si nosotros hacemos algo, no es para que nos aplaudan a nosotros. Nosotros no somos nada, hermano. Usted y yo no somos nada. Y si algo somos, si algo tenemos y si algo hacemos, es para que Cristo sea glorificado. Es Él, es Dios quien está haciendo todas estas cosas buenas en nuestro corazón. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando la primera de Juan. Es tan importante entender este libro de la Biblia porque Juan nos quiere, en primer lugar, dar a conocer que usted y yo debemos tener una seguridad en nuestra salvación. Pero la seguridad de la salvación no está fundamentada en lo que yo crea, en lo que yo piense o en lo que otros han dicho, sino que nuestra seguridad de la salvación debe estar evidenciada por las Escrituras. Las Escrituras nos mostrarán las evidencias que usted y yo como cristianos debemos tener en nuestro diario vivir y que nos van a certificar como verdaderos cristianos. ¿Quiénes nos van a certificar como verdaderos cristianos? Es y será la misma Escritura. Haciendo un recuento, sabiendo que hemos tenido un breve receso del martes pasado por todo lo que ha acontecido, vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos estado estudiando en esta primera epístola del apóstol San Juan. Si bien el nombre del apóstol San Juan no es mencionado dentro de esta primera, de la primera de San Juan, sí su lenguaje nos muestra de una manera muy clara y evidente que es la misma pluma del apóstol Juan, que es el mismo, ¿cierto?, el que ha escribido, se refiere dentro de los 66 libros, el único que se refiere a Jesucristo como el Verbo es el apóstol Juan, y precisamente está contenido en este libro, tanto su lenguaje como su doctrina es indudablemente por boca del mismo apóstol Juan. Es importante entender que aproximadamente la iglesia ya había pasado aproximadamente unos 60 años de que Cristo murió en la época en la cual fue escrita Primera de Juan, por lo cual ya había pasado mucho tiempo, y en ese tiempo, aproximadamente de 50 a 60 años, la iglesia había crecido en número. Varios lugares de Asia Menor ya habían sido, ¿cierto?, conquistados, si lo podemos decir así, por la palabra de Dios. Pero dentro de todo ese llamamiento de verdaderos hijos de Dios, se levantó un grupo de gnósticos creyendo tener un conocimiento más elevado que las mismas Escrituras y querían distorsionar el Evangelio de Cristo. El apóstol Juan, como el último sobreviviente de los apóstoles, quiere reafirmar la doctrina y quiere reafirmar que un verdadero cristiano se conoce por su comportamiento. Así el apóstol Juan en el verso 1 del capítulo 1 hasta el verso 4 va a certificar que lo que él predica y lo que él establece como doctrina apostólica es lo que él mismo vio, es lo que él mismo oyó y es lo que él mismo palpó con sus propias manos. Él vio presencialmente a Cristo, no solo lo vio, sino que fue cercano a él. Amén. Y no solo fue cercano a él, sino que atesoró cada palabra dicha por el Señor. Y así el apóstol Juan empieza a elaborar evidencias de un verdadero cristiano. Nos encontramos en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, con la primera evidencia, que es un verdadero cristiano no anda en tinieblas. Es decir, un verdadero cristiano anda en la luz de la palabra de Dios. Es decir, su comportamiento es como la palabra de Dios enseña. Un verdadero cristiano no es alguien que se ha llenado de conocimiento la cabeza, no es alguien que está obrando milagros, no es alguien que está llamando a grandes cantidades de personas. Un verdadero cristiano se caracteriza porque su comportamiento es como lo enseña la Biblia.
Segunda evidencia que hemos estado viendo por medio de las Escrituras, esto es un resumen de lo que hemos visto anteriormente. La segunda evidencia la dice el verso 7 de este 1 de Juan capítulo 1, y es que tenemos comunión con los cristianos verdaderos. Es decir, estamos unidos a través de las palabras mismas de Dios. Estas palabras dichas por apóstoles y profetas. Si usted atesora estos 66 libros de la Biblia, si usted lo defiende desde su interior, si usted aprueba que cada palabra dicha en estos 66 libros es una realidad inerrante, usted es mi hermano. Pero si usted duda de la palabra de Dios, si usted duda y cree que la Biblia tiene errores, nunca va a ser mi hermano en la fe. Un verdadero cristiano tiene comunión con otros cristianos, los cuales se afirman de la palabra de Dios. Tercera evidencia que nos muestra la primera de Juan desde el capítulo 1, desde el verso 7 al verso 8. Un verdadero cristiano se reconoce como un pecador ante la santidad de Dios. Podemos haber sido perdonados en nuestra conversión por medio de la fe. Hemos podido llevar tiempo en las cosas del Señor. Pero aunque llevemos 50 años al mirar a Cristo, mirar su santidad, mirar cuál único es Él, nos hallaremos como pecadores. Siempre debemos reconocernos como pecadores, y esa es la tercera evidencia de un verdadero cristiano. Se reconoce como un pecador. Es alguien que al hacerse un examen y compararse con Cristo, no con su hermano, un verdadero cristiano no se anda comparando con los de alrededor, se compara con Cristo y siempre se encuentra falto. Cuarta evidencia, un verdadero cristiano, según lo que dice el verso 9 de este capítulo 1 de la primera de Juan, un verdadero cristiano confiesa continuamente sus faltas delante de Dios. Un verdadero cristiano es alguien que ora, un verdadero cristiano es alguien que confiesa sus pecados delante de Dios. La quinta evidencia es que un verdadero cristiano vive en un constante examen ante las Escrituras, según lo que el verso 10 de la primera de Juan nos enseña. Vive su vida siempre pensando, la palabra del Señor dice esto, no debo hacerlo. La palabra del Señor dice esto y lo he transgredido, debo arrepentirme y alejarme de ese pecado porque esto no agrada a Dios. Eso es la quinta evidencia de ser un verdadero cristiano. La sexta evidencia nos muestra el capítulo 2 de la primera de Juan en el verso 1, que un verdadero cristiano no peca deliberadamente. Es decir, no se aprovecha de la gracia de Dios y no utiliza la gracia de Dios como una licencia para pecar. Le duele fallarle al Señor. Un verdadero cristiano se va a doler por fallarle al Señor, porque le ha fallado a aquel que tanto amor le ha mostrado. La séptima evidencia es que un verdadero cristiano, según el verso 2 del capítulo 2 de Primera de Juan, la séptima evidencia es que un verdadero cristiano reconoce a Jesucristo como aquel que aplaca la ira de Dios. Reconoce que solo Jesucristo, solo por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros, somos reconciliados para con Dios. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es la propiciación porque Él ha aplacado la ira de Dios. Amén. Con su sacrificio. Un verdadero cristiano no cree que va a ser salvo por sus obras, cree que va a ser salvo por la gracia del Señor, porque Cristo le ha perdonado por medio de lo que Él ha hecho en la cruz. Así es, Señor. La octava evidencia, un verdadero cristiano, según el verso 3 del capítulo 2 de Primera de Juan, un verdadero cristiano guarda sus mandamientos, es decir, mira atentamente a ellos y los transforma en su regla de vida. Medita en la ley de Dios, medita en ella de día y de noche. No han dado el consejo de malos, no se han sentado en silla de escarnecedores. Encuentra que la ley de Dios es una delicia para usted y es su regla de vida. Es la séptima evidencia, octava evidencia de un verdadero cristiano. La novena evidencia, según el verso 4 del capítulo 2 de Primera de Juan, es un comportamiento, es decir, en su vida
no contradice lo que predica. Un verdadero cristiano no se conoce por cuántos mensajes o cuántas predicaciones haga. Eso lo puede hacer cualquier persona. Un verdadero cristiano se conoce por cuánta Biblia vive, por cuánta Biblia la pone por obra. Porque la palabra del Señor nos manda a ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. La décima evidencia, según el verso 5 del capítulo 2 de Primera de Juan, un verdadero cristiano muestra su amor por Cristo a través del cumplimiento de sus mandamientos. Y si los quiere cumplir, lo hace por amor a Dios. Un verdadero cristiano no cumple los mandamientos como para decir, yo con esto voy a llegar al cielo. No. Un verdadero cristiano se conoce porque por amor a su Dios, por amor a Cristo Jesús, por amor a Él, pone por obra la ley. Por eso sus mandamientos no van a ser algo pesado, por eso sus mandamientos no van a ser algo descabellado, por eso los mandamientos de Dios para un verdadero cristiano no van a ser algo difícil de llevar. Los mandamientos de Dios van a ser algo agradable para Él, porque ama a su Dios, ama a su Señor. No basta con solamente decir de labios, amo a Dios. Usted mostrará su amor por Dios en su trabajo. Usted mostrará su amor por Dios con su familia. Usted mostrará su amor por Dios donde quiera que esté, porque por su comportamiento mostrará cuánto ama a Dios. ¿Quiere saber si hay un verdadero cristiano? Vea su comportamiento. Que diga en el también la 11ª, si lo podemos decir, evidencia de ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es un reflejo de Cristo. Su vida refleja al mismo Señor, de tal manera que otros puedan ver a Cristo en él. ¿Es usted una Biblia andante? Recuerde que la gente no solo va a aprender de usted por lo que usted diga, va a aprender de usted de acuerdo a su comportamiento. Los cristianos, más que ser pesados por lo que dicen, son pesados por lo que hacen. La mayor predicación de un cristiano es su comportamiento. ¿Te comportas como Cristo, hermano? ¿Puede ver la gente a Cristo en ti? La evidencia número 12. Un verdadero cristiano, según el verso 10 del capítulo 2, un verdadero cristiano ama a sus hermanos y tiene un amor sacrificial por ellos. No solamente ama a Dios, no solamente ama la ley de Dios, sino que ama a sus hermanos en la fe. Y amar no significa solamente decirlo de labios. Amar no significa un abrazo. Amar no significa, ¿cierto?, decir cosas buenas de una persona. Amar significa hacer algo por el otro. Si hablamos de un verdadero cristiano, hablaremos de alguien que está dispuesto a entregar su vida misma por sus hermanos. Alguien que ama a sus hermanos estará dispuesto a hacer algo por ellos. Algo que sea contundente para mostrar que verdaderamente les ama. No basta con decirle el Señor te bendiga. Basta con decirle, hermano, ¿qué necesitas? Basta con decirle, hermano, supe que tú necesitas esto, aquí tienes. Yo te voy a ayudar porque el Señor ha tocado mi corazón. La número 13, la evidencia número 13, que lo dice el verso 12 de la primera de Juan capítulo 2, es que un verdadero cristiano ha sido perdonado por Dios. Sientes el perdón de Dios en tu vida. Sientes y estás completamente convencido de que Cristo te ha perdonado. Sientes el perdón en Cristo verdaderamente. ¿Lo has experimentado en tu vida? Es la evidencia número 13 de un verdadero cristiano. La evidencia número 14 es que los verdaderos cristianos se clasifican en 3 grupos: bebés espirituales, jóvenes espirituales y padres, es decir, ancianos espirituales o maduros espiritualmente. Son 3 grupos de cristianos los cuales clasifica la Biblia. Y la primera de Juan, usted lo puede ver en lo que vimos hace 2 martes atrás. Es lo que la palabra del Señor nos muestra en el capítulo 2, del versículo 13 al versículo 14. El primero,
Un bebé espiritual es alguien, como todo niño, que cuando recién, cierto, nace, aprende a reconocer quién es su padre y quién es su madre. Amén. Maduro en cuanto a la doctrina, es alguien que es susceptible a ser engañado, es alguien que es un débil en la fe. Lo dijimos la semana antes pasada. Ese es el estado de la iglesia en su mayoría hoy en día. O de lo que yo he alcanzado a ver, hermano, dentro de lo que es nuestra congregación, dentro de las congregaciones que están a nuestro alrededor, de las que he alcanzado a contemplar, la mayoría de las congregaciones está llena de bebés espirituales. Pueden llevar 50 años, pero aún les cuesta aceptar la doctrina. Pueden llevar mucho tiempo, pero aún les cuesta aprender y discernir quién es Dios y quién es el verdadero Señor. Aún están en un constante conocimiento y tratar de reconocer quién es el Señor. Por eso es importante entender que las predicaciones, por lo menos que están dentro de nuestra iglesia, son en su mayoría predicaciones doctrinales, predicaciones de conocer quién es el Señor. Y eso quiere decir que el estado de la iglesia es un estado de bebés espirituales, porque todavía estamos bebiendo leche y todavía no somos aptos para el alimento sólido. El segundo proceso o la segunda parte del crecimiento espiritual, cuando se deja de ser un bebé espiritual, según la primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 13, según el segundo parte del crecimiento de un cristiano, son los jóvenes espirituales, en los cuales está la fuerza de querer trabajar en las cosas del Señor, de querer entregarse por completo a las cosas del Señor. Han vencido al maligno, es decir, están en una constante victoria en contra de sus pecados, están en una constante victoria en contra de las acechanzas del enemigo. Un joven espiritual es alguien en quien mora abundantemente la palabra de Dios. Por eso le digo, hermano, no hemos alcanzado a llegar a esa juventud espiritual porque aún no hemos logrado vencer al maligno, aún no tenemos esa fuerza y ese ímpetu, todavía somos bebés espirituales que necesitamos ser estimulados para orar, que necesitamos ser estimulados para ir a la iglesia, necesitamos ser estimulados para que leamos las escrituras, que necesitamos ser estimulados para que escuchemos las predicaciones, que necesitamos ser estimulados a hacer diferentes cosas dentro de lo que son las cosas del Señor. Por eso nuestro estado hoy en día son de bebés espirituales. Todavía no hemos llegado a esa juventud espiritual. Luego están los padres espirituales que están dentro de lo que se conoce como madurez espiritual. La madurez espiritual se caracteriza por tener un conocimiento profundo de quién es Dios. Si quiere conocer a un maduro espiritualmente, lea al apóstol Pablo. Era tanto su madurez espiritual que él podía decir con propiedad, sirvo a Cristo con toda humildad. Era tanta la madurez espiritual del apóstol Pablo que él podía decir, aprendan de mí como yo de Cristo. Era tanta la madurez espiritual del apóstol Pablo que él fue capaz de desechar todos sus títulos, fue capaz de desechar todo lo que él conocía como sabiduría humana para ganar a Cristo. Estuvo dispuesto, este hombre maduro espiritual, hasta sufrir hambre, sufrir escasez, sufrir persecuciones, ser capaz, cierto, de que lo azoten por causa del nombre de Cristo. Desechan a aquellos maduros espirituales, tienen un conocimiento profundo de quién es Dios, son capaces, son un ejemplo para otros cristianos, se entregan totalmente por amor a la palabra de Dios y por amor a sus hermanos. ¿Qué lejos estamos de esa plenitud? De entregarse a tiempo completo por la palabra de Dios y por los hermanos y hermanas en la fe. Esas son las que hemos visto, ¿cierto? Las 14 evidencias que hemos visto a lo largo de estos meses
en la primera de Juan. Eso es lo que a grandes rasgos la palabra del Señor quiere irnos mostrando para que usted y yo nos examinemos a nosotros mismos si verdaderamente somos cristianos o no lo somos. Y si hemos llegado a entender que verdaderamente somos cristianos, ¿en qué etapa del crecimiento espiritual vamos? Y dentro de estas evidencias llegamos a lo que debemos estudiar en este día. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Nos ha hablado en su mayoría el apóstol Juan acerca de lo que es el amor de Cristo, que consiste en amar a Dios a través de la obediencia de sus mandamientos y amar al prójimo en ese amor sacrificial, entregarse por los hermanos y hermanas en la fe. Pero aquí en el verso 15 nos polariza esta enseñanza y no solamente nos habla de un amor, sino que ese amor de Dios se diferencia del amor del mundo. Y eso es lo que quiere llegar aquí a que usted y yo entendamos como cristianos. ¿Debemos amar todo? No. Debemos amar lo que es de Dios. Debemos amar lo que Dios nos manda. Pero hay algo que Dios no nos manda a amar. ¿Se fija cómo podría ser contradictorio? El mensaje de Cristo es un mensaje lleno de amor. Pero también dentro de su mensaje lleno de amor, Él nos manda a no amar algo. Y ese no amar algo es, en primer lugar, un no améis al mundo. ¿Qué quiere decir esta frase? No améis al mundo. En primer lugar, empieza con un absoluto. No. ¿Se fija? No dice puede ser o en algunos casos no. No amen al mundo. Si hay algo que usted y yo debemos aprender como cristianos y algo que nos va a diferenciar de un creyente nominal, que es decir, un creyente de nombre, de un creyente verdadero, es este tipo de concepto, no amar al mundo. ¿Eres cristiano y amas al mundo? Eso es imposible. Son dos cosas que no se pueden dar. Porque el mandamiento de Dios es no amar al mundo. El apóstol Juan nos ha dado una demostración muy clara acerca del amor. Ahora nos va a enseñar que no debemos amar al mundo. ¿Qué significa amar al mundo? La palabra amar en el griego viene del significado encantar, desear, disfrutar, anhelar. Denota el amor de la razón. Mundo significa algo ordenado, algo arreglado, mundo en su sentido amplio o en su sentido estrecho. ¿Qué quiere decir aquí no amen al mundo? ¿O qué significa amar al mundo? Amar al mundo significa desear por encima de Dios lo que ha ordenado Satanás. El mundo, dirigido por el diablo, ha sido ordenado de una determinada manera. El amar ese orden nos estará llevando a amar el mundo. Amar el orden que el diablo tiene, y muchas personas se han extendido en predicaciones del nuevo orden mundial y todas esas cosas, pero debe entender eso. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, no solamente estamos hablando de los Illuminatis, ellos trabajan para el diablo. Estamos hablando del diablo en sí. Él ha ordenado el sistema de este mundo. Por eso, amar al mundo significa amar el orden de este mundo. El orden establecido por Satanás. No olvidemos, no debemos olvidar que el orden depravado de este mundo es dirigido por el diablo. Es ese orden el cual no debemos anhelar. Es ese orden el cual usted y yo no debemos amar. Veo muchos cristianos motivados por las cosas terrenales. Muchas veces tendemos a ser arrastrados por esa motivación mundana antes que las cosas de Dios. Si queremos entender con profundidad lo que amar al mundo significa, debemos ir a la tentación de Jesús.
Lucas capítulo 4, verso 6. Lucas capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Para entender lo que es amar este orden establecido por el diablo, lo que es amar al mundo, lo que es anhelar estas cosas por encima de las cosas del Señor, es algo que el Señor no quiere que nosotros hagamos ni siquiera un poquito. Él quiere que tengamos un rotundo no a este tipo de cosas. Vamos a Lucas capítulo 4, verso 1 y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En primer lugar, ¿a qué se refiere amar al mundo? La primera característica de amar al mundo, y el diablo mostrándole el orden que él ha establecido, mostrándoselo a Jesús y ofreciéndosela al Señor, quiso tentarle ¿qué cosa? Su carne. Quiso que su carne deseara algo por encima de las cosas de Dios. Y le dijo: si eres hijo de Dios, o sea, estaba colocando una condición. Si tú eres un hijo de Dios, déjate seducir por esto. ¿Se fija? Eso es lo que quiere hacer el diablo. ¿Y qué le respondió el Señor? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué es lo que le dijo el Señor al diablo? Le cerró la puerta al orden del diablo y le dijo: los deseos carnales no me van a gobernar. Porque mi deseo primordial está por encima del mundo, porque el deseo del Señor le hace un rotundo no al mundo, no al deseo de la carne. Un verdadero cristiano se caracteriza por no dejarse gobernar por su cuerpo, no dejarse gobernar por su carne. Eso lo vamos a ver con más profundidad en un momento más. Luego, versículo 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. No bastó contentarlo bajo los deseos de la carne, sino que ahora Satanás va a otro dominio que él tiene, que son los reinos del mundo. ¿Qué le ofreció, cierto? Los deseos de los ojos. No solamente somos motivados por el mundo y por este sistema del mundo, no solamente somos motivados a ser cautivada nuestra carne, sino también ser cautivada nuestras aspiraciones. ¿A qué lleva, cierto, el espíritu de superación el cual mueve el mundo? A ser mejor que el resto. A sentirse, como dice mucha gente: yo me siento orgulloso de haber logrado esto. Yo me siento orgulloso de mi hijo, yo me siento orgulloso de mi hija. Pero el orgullo es algo bueno, hermano. ¿Se fija cómo el mundo quiere ir arrastrándonos para querer tener una posición elevada en este mundo? Pero el Señor le dijo un no rotundo a esa orden del mundo. Y el Señor Jesucristo demostró que Él no estaba pegado a estas cosas. Y le dijo en el verso 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi adoración a Dios está por encima de lo que este mundo me ofrece como posición o como aprobación. ¿Piensa así usted, hermano? ¿Piensa así usted, hermana? ¿Y piensa así usted que está oyendo en esta hora? ¿O quiere el aplauso de los demás? ¿O quiere el golpecito en la espalda de los demás? ¿O quiere que lo coloquen en un podio? ¿O quiere que lo coloquen en un cuadro para que digan: mira qué gran persona es? ¿Deseas eso? Si lo deseas, si quieres que la gente te aplauda,
es porque tu deseo se está yendo a amar este orden del mundo, este orden establecido por el diablo. Porque ¿a qué quiere empujar esto? Los lugares. Se fija en el colegio, ya quién sacó el primer lugar, quién sacó el segundo lugar, en los mismos deportes, quién va en la primera lugar de la tabla, quién es el mayor goleador, quién es el mayor que logró esta meta. Se fija que el deseo del mundo es querer empujar a ser mejor que el resto, quién es el número uno, quién es el número dos. Si tu deseo y tu amor por estas cosas te está llevando a eso, es porque estás amando al mundo. Y el Señor dijo, todo aquel que sea capaz de adorar su posición, no está adorando al Señor. ¿Por qué? Por eso le dijo, usted tiene que, yo adoro solamente a Dios. Esa fue su defensa. Yo adoro a Dios. No me voy a dejar gobernar por estos deseos de los ojos. Luego vemos en la tercera parte y última de la tentación que tuvo el Señor, que es la vanagloria de la vida, y dijo, verso 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora Satanás se pone un poco más incisivo en esto y quiere llevar al Señor a que, tomando ocasión por la Biblia, el Señor tome esta ocasión de la Biblia para distorsionarla y utilizarla para su beneficio. Usted puede decir, pero ¿qué beneficio es? Si la palabra del Señor dice esto y yo me voy a tirar de un edificio y el Señor me va a sostener. ¿Qué quiere decir eso? Eso es desafiar al Señor. Por eso dice, no tentará al Señor tu Dios. La vanagloria de la vida, ¿sabe a lo que lleva? A desafiar a Dios. ¿Y a qué nos referimos con eso? Lo vamos a ver en un momento más con profundidad. Pero el llegar a ser superior que los demás nos lleva a desafiar al mismo Señor. Nos lleva a desafiar al mismo Señor. El torcer la palabra para decirle, Dios, si yo hago esto, tú lo tienes que hacer sí o sí. Eso es lo que el diablo quería motivar al Señor, a que desafiara al mismo Padre, a que lo desafiara de tal manera, de poder decirle, la Biblia dice esto, tú tienes que hacerlo. ¿Eres de esas personas que le impone a Dios lo que debe hacer? ¿Eres de esas personas que se cree tan autosuficiente de llegar a decir no necesito a Dios? Esas son las tres causantes de amar al mundo. Y esa rama, si lo podemos decir, estamos viendo solamente la parte amplia de esto, pero si nos vamos a la profundidad, ahí hay tantas cosas, hermano. Hay tantas cosas que debemos ver. No debemos amar las cosas de este mundo. No debemos amar ninguna de estas cosas. No debemos dejarnos seducir, porque el mundo, mire, imagínese, si usted ve el orden de este mundo, el mundo ha sido ordenado por el diablo. ¿Por qué hay tanta promoción de hombres estupendos, de mujeres estupendas, de personas codiciables y deseables? ¿A qué quiere empujar el mundo? ¿Quiere empujar a la prostitución? ¿A qué quiere empujar este orden de este mundo? ¿A que exista el adulterio? ¿A qué quiere empujar este mundo? ¿A que exista la fornicación? ¿A qué quiere empujar este mundo? ¿A que exista la homosexualidad? ¿A qué quiere empujar los deseos de este mundo? ¿A que existan todos estos pecados que empiezan a tentar qué cosa? La carne. ¿Por qué existe? ¿Por qué el Señor, cierto, fue tentado con los reinos de la tierra? ¿Quién no quiere una posición en este mundo? ¿Quién no le gustaría llegar a ser un jefe en el trabajo? ¿Quién no le gustaría llegar a ser reconocido por los demás por tener un gran entendimiento? ¿Quién no ha querido en algún momento ser alguien reconocido por los demás? ¿Quién no ha querido que los demás reconozcan su esfuerzo? Si verdaderamente quieres ser motivado por esas cosas, es porque el amor del Padre no está en ti. Es porque el amor de Dios no está en ti. Y no está en mí si yo soy motivado por esas cosas.
No améis al mundo. Y solamente estamos hablando, si usted se fija, solamente estamos hablando de cosas espirituales, si lo podemos decir así. De cosas no tangibles. Pero el Señor no solamente coloca un rotundo no a estas cosas que nos seducen, nuestra carne, a estas cosas que nos seducen a ser orgullosos, a estas cosas que nos seducen a ser personas que quieren estar por encima de todo y aún creer no necesitar a Dios. Este mundo quiere empujarnos a eso, quiere empujarnos a eso. Pero el Señor se pone más profundo todavía. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No es solo amar, ¿cierto?, esa expectativa que el mundo quiere de nosotros, sino ni siquiera debemos aferrarnos a las cosas materiales de este mundo. No nos aferremos ni siquiera a la materia de este mundo. No nos aferremos a las cosas materiales. ¿Por qué en Apocalipsis 18, versículo 11? ¿Por qué usted puede ver que hay un gran grito de angustia de los mercaderes de la tierra? ¿Por qué hay un gran grito de ellos cuando en Apocalipsis se destruye la economía mundial en su totalidad? ¿Por qué los mercaderes de la tierra, los empresarios lloran? No lloran por la gente que murió, no lloran por la gente que queda sin trabajo. Ellos lloran porque perdieron las cosas materiales que tenían. ¿Tu enfoque está en las cosas materiales? O como el libro de Josué capítulo 7 versículo 19, o eres como un Acán, que aunque el Señor te diga no te enfoques en las cosas materiales, tú igual quieres a escondidas, quieres realizar estas cosas, no entendiendo que eso traerá maldición a tu misma casa, no entendiendo que eso te alejará más y más de Dios y te causará la misma perdición y muerte. Cuidémonos de estas cosas, hermano. No amemos la posición que nos ofrece el mundo. No amemos ni siquiera las cosas materiales de esta tierra. Job nos enseña una gran lección. Podemos tener una posición muy grande dentro de las cosas materiales, pero de un momento a otro podemos perderlo todo. ¿Seguirá amando a Dios? O, me incluyo, ¿seguiremos amando a Dios si lo perdemos todo? Y ahí está el punto. ¿Seguiremos amando a Dios si perdemos nuestras cosas materiales? ¿Seguiremos amando a Dios si perdemos lo que más amamos en esta tierra? ¿Seguiremos amando a Dios? Si verdaderamente nuestro corazón está en amar las cosas de Dios, nuestro amor va a estar por encima de lo terrenal. Pero si estamos enfocados en esta tierra, vamos a sufrir, hermano. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Este verso 15 de la primera de Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Amas más el aprecio de tu familia, tus amigos y conocidos? Tan así que estás dispuesto a ignorar la palabra de Dios para caerles bien. ¿Estás dispuesto a transgredir y negar la palabra de Dios con tal de recibir el aprecio de tu familia, con tal de recibir el aprecio de tus amigos, con tal de que seas reconocido por aquellas personas que te conocen? ¿Estás amando al mundo y el amor del Padre no está en ti? Amas más las cosas que has obtenido con tu esfuerzo, tan así que eres capaz de deleitarte en ellas sin darle la gloria a Dios. El amor del Padre no está en ti. Si dice, yo esto lo he obtenido con esfuerzo, yo he trabajado para esto, yo he hecho esto otro, y he obtenido esto otro, te estás enfocando en estas cosas, el amor del Padre no está en ti, porque tu enfoque es en lo que tú has logrado, y tu enfoque no está siendo en lo que Dios te ha dado y te ha permitido tener. Recuerda, ni aun las fuerzas que tienes, ni aun las fuerzas que tengo me pertenecen a mí, ni aun ni siquiera mi vida, porque mi vida la puedo perder en cualquier momento. Si tienes trabajo, el Señor ha permitido que lo tengas. Si tienes vida, tienes salud, el Señor te ha permitido. Si tienes fuerza, el Señor te ha permitido eso. Por eso, si no estamos haciendo las cosas para rendirle la gloria y el reconocimiento total a Dios, estamos amando este mundo.
Amas más tu trabajo, tu posición, tu lugar. Amas lo que con esfuerzo has logrado. Tan así que prefieres rendirle todas tus fuerzas a las cosas terrenas antes que rendirle con todas sus fuerzas las cosas de Dios. Nuestro tiempo, ¿en qué lo estamos enfocando? Si el amor del Padre está en nosotros, las cosas de Dios siempre van a ser más importantes que nuestro trabajo. Las cosas de Dios siempre van a ser más importantes que lo que queramos lograr. Las cosas de Dios siempre van a ser más importantes que aún nuestra propia familia. Porque todo nuestro enfoque primordial y esencial deben estar en las cosas de Dios. Si verdaderamente quieres buscar estas cosas, si verdaderamente tu enfoque está en esto, el amor del Padre no está en ti. Porque buscas el amor del mundo. El amor del mundo. Volvamos a la primera de Juan, donde nos va a explicar con profundidad. Si quizás no ha entendido todavía a qué el apóstol Juan se está refiriendo, vamos a ir profundizando un poco más. Vamos a ir, ¿cierto? Como dice Ezequiel, cuando llegué a la parte del río, primero el agua me llegó a los tobillos. Después me llegó hasta el pecho y después ya tuve que ir a nado y después ya. Así vamos a entrando. Estamos solamente tocando la punta del iceberg. Pero si verdaderamente amas a Dios, estarás dispuesto a renunciar a todo por causa de Cristo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo. Aquí Juan nuevamente no solo utiliza un no en el verso 15, ahora utiliza otro absoluto como todo. Todo lo que hay en el mundo. Recuerde que mundo significa orden. En su sentido amplio, en su sentido estrecho, significa orden. Y en este orden mundial establecido por el diablo, donde todas las cosas nos quieren empujar al orgullo, nos quieren empujar a lo que es la lascivia, la inmundicia, el adulterio, donde nos quieren empujar, ¿cierto?, a la avaricia. Se fija que el mundo de a poco, y a veces uno se siente arrastrado por esto, hermano, se siente arrastrado. Uno a veces no se conforma con comprarse cualquier cosa, quiere comprarse más allá. A veces uno no se conforma con tener una casa, quiero tener una casa más grande. No digo que no debemos tener aspiraciones, pero si nuestros deseos se están enfocando en esas cosas, es porque el amor del Padre no está en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, la utilización de un absoluto nos muestra la gravedad del problema y la fuerza que tiene para arrastrar a los que viven en el mundo. Piense esto, hermano. Por eso el Señor llegó a decir: ustedes viven en este mundo, pero ustedes no son de este mundo. Si un cristiano entendiera eso, nosotros vivimos en este mundo y lamentablemente estamos en este sistema. Pero la pregunta es, el Señor dice, no es que Él nos va a sacar del mundo, nosotros estamos aquí en el mundo. Y el sistema del mundo, vamos a estar en este sistema. Pero la pregunta es, ¿el sistema nos está arrastrando? La pregunta es, ¿nos estamos enfocando en el sistema del mundo? ¿Estamos olvidando que no somos de este mundo? Esa es la pregunta que usted y yo debemos hacer. Recuerde que la gravedad del mundo, las cosas que hay en el mundo, nos llevan a hacer muchas cosas terribles, hermano. Mire lo que dice la segunda de Pedro 3:17. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice la Escritura: así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Se fija lo que puede llegar, esa fuerza que tiene el pecado. Se fija lo que puede llegar, esa fuerza que tiene el engaño del enemigo. Dice que tengamos cuidado. Y así debemos saberlo de antemano. El mundo nos va a querer arrastrar, hermano.
el mundo nos va a querer arrastrar. Queremos a veces ver una película. Vemos la película, pero vemos que esa película a veces nos va a arrastrar a otra y a veces nos quiere arrastrar más, hasta que toquemos fondo y viendo cosas que no corresponden. No decimos que no debemos ver televisión, pero debemos privarnos de las cosas que nos hacen mal de la televisión. Ese es el punto. Pero si nosotros no le colocamos filtro a estas cosas, no le colocamos filtro a nuestras aspiraciones, no le colocamos filtro a lo que vemos, no le colocamos filtro a lo que estamos deseando dentro de nuestro corazón, el mundo nos está arrastrando. Y si nos arrastra, el mundo nos puede hacer caer de nuestra firmeza. Vemos cómo hombres como Nabucodonosor, arrastrado por el orden del mundo, llegó a decir: esto yo lo he construido, esto es lo que yo he formado, esto es lo que con mi esfuerzo he hecho. Eso lo puede ver en Daniel capítulo 4, verso 28 al 30. Él puede jactarse de lo que ha logrado, pero el Señor en el mismo instante le hizo que le viniera una locura, tal así que se creía un animal. Y hasta que este hombre no reconoció que el Señor es el que da todas las cosas, hasta que no reconoce que el Señor es el que da todo, ese hombre no volvió a su reinado. Es tanto el arrastre que quiere hacer el mundo y el orden del mundo, que un hombre tan cercano a Dios como David no va a la guerra un día, como lo dice 1 Samuel 15:30, no va a la guerra un día y se levanta en la mañana, se levanta tarde, y justo desde su balcón ve a una mujer desnuda bañándose, con la cual termina cometiendo un pecado de adulterio con ella. Es tanto lo que el mundo quiere arrastrarnos. David tenía sus mujeres, pero quiso más. ¿Se fija cómo el sistema del mundo lo empuja a una cosa, después lo empuja a otra cosa? Nabucodonosor no solamente estaba contento con lo que tenía, quería tener más. Y quería jactarse de las cosas que tenía. Entonces vemos cómo este error de lo inicuo quiere ir arrastrándonos más. No mire con ligereza estas cosas. No diga dentro de sí: no, yo no caigo en estas cosas. Tengamos cuidado. Porque nunca sabemos cuánto a veces nos está arrastrando esto. Porque todo lo que hay en el mundo, no proviene de Dios. Eso debe entender. La televisión no proviene de Dios. El internet no proviene de Dios. Las cosas, ¿cierto?, que se aspiran hoy en día no provienen de Dios. A veces a nosotros nos gusta el deporte, sí, lo reconocemos, a veces a algunos de nosotros nos gusta el deporte. Pero cuando eso se transforma en una idolatría, cuando el día del Señor me pongo a ver un partido de fútbol, ya eso, hermano, esas cosas ya no empiezan a dar a entender que el mundo ya nos está arrastrando y nos está dando cuenta: oye, estas cosas no son del Señor, no son del Señor. Cuando el querer lograr algo en mi trabajo ya me está llevando a hacer cosas que no corresponden. Ya me está llevando a hacer cosas que el Señor me manda que no haga, es porque el mundo ya me está arrastrando. Por eso tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado de lo que estamos almacenando en nuestro corazón. Porque todo lo que hay en el mundo, lo primero, lo que el Señor tuvo que ser tentado y no cayó porque Él nunca pecó, pero nosotros somos susceptibles. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la palabra deseo significa anhelo apasionado. Deseo en el griego significa ansia excesiva. Tiene un anhelo apasionado por las cosas de este mundo. Tiene un anhelo excesivo por las cosas de este mundo. Y cuando estoy hablando de esto, no es que usted se vuelva loco por esto, sino que priorice esas cosas antes que el Señor. Eso es lo que quiere apuntar. El deseo de la carne lleva a priorizar un deseo, valga la redundancia, del cuerpo por encima de lo que Dios manda. ¿Qué quiere decir esto? En Génesis capítulo 25, versículo 32, un hombre llamado Esaú fue llevado a tal punto por su carne que él prefirió un plato de legumbres
antes que su primogenitura. Recuerde que ser primogénito era llevar, hermano y hermana en el Señor, la promesa de Dios sobre su vida. Era llevar el sacerdocio y el servicio a su Dios como primer hijo. Pero él estuvo dispuesto a ceder por un deseo de comida. Imagínense, un deseo de la carne puede partir desde algo tan básico como la comida y llevarnos a algo tan profundo como un adulterio. Puede empezar como algo tan básico, como algo tan inofensivo, pero nos puede llevar hasta blasfemar en contra de Dios. Es así de profundo el deseo de la carne. Podemos partir deseando algo, pero ese deseo se puede transformar en un pecado muy grande. Muy grande. Lo vemos, lo que dice Mateo 26, explicando un deseo de la carne. Hemos explicado de David, ¿cierto? Un hombre que pudo preferir, hermano. Y un hombre, un hombre como David que pudo preferir un deseo sexual antes que las cosas del Señor. Antes que las cosas del Señor. Se fija cómo pueden ir avanzando estas cosas. Veamos lo que dice Mateo 26. Mateo 26, estamos viendo los deseos de la carne. Cuando la carne empieza a pedirnos cosas. Mateo capítulo 26, versículo 14 dice: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Se fija como un deseo por algo que le podían dar. Podría decir, pero yo a veces necesito cosas. Pero esa necesidad, ¿a qué nos puede llevar muchas veces? Fue tanto el deseo que gobernó el corazón de este hombre llamado Judas Iscariote, que lo llevó a vender al mismo Jesucristo. ¿Se fija lo que puede llevar la ambición, hermano? A lo que puede llevar el deseo de tener, el deseo de obtener dinero, el deseo de obtener cosas para alimentar la carne. Puede llevarnos a vender al mismo Cristo. Puede llevarnos a negar la misma fe. Por eso no tomemos los deseos de la carne como algo a la ligera. Como le dije, un hombre llamado Esaú, por algo tan básico como una comida, la prefirió antes que las cosas del Señor. ¿Qué estamos prefiriendo antes que el Señor? ¿Qué está gobernando nuestro corazón antes que el Señor? ¿Tenemos un deseo por encima de lo que Dios manda? Todo lo que proviene del mundo, los deseos de la carne, todo lo que mueva ese deseo tanto de avaricia, tanto sexual, tanto, ¿cierto?, como algo tan natural como comer algo que no debemos. También está el segundo cosa que ordena este mundo. Si usted se fija, por eso hablamos de los deseos del mundo. Los deseos del mundo, y hablando, ¿cierto?, de los deseos de la carne, para pronto pasar al siguiente, están así, hermano, que primero, ¿cierto?, el mundo nos lleva a andar bien físicamente, parte como algo tan normal como mantenernos en forma, mantenernos sanos. Pero después, ¿cómo eso puede llevar a personas a distorsionar tanto su cuerpo? A causarle tanto daño a su mismo cuerpo. Y hasta transformar su cuerpo en un ídolo, hermano. ¿Se fija cómo un deseo así de la carne que empieza a ser tan inofensivo nos lleva a una profundidad tan grande? Por eso no crea que las cosas del mundo empiezan con algo tan básico. Pero si dejamos que eso tan básico nos domine, vamos a llegar a cosas horrendas, hermano. A cosas horrendas. Por eso podemos comenzar con un negocio, como cristianos tener un negocio, pero ya después empezamos a vender cigarros. Ya después nos ponemos más avarientos y podemos empezar a vender qué cosa. Porque el deseo de tener, hermano, el deseo de ese mundo nos empieza a empujar.
Nos empieza a empujar, nos empieza a empujar, nos empieza a empujar, hasta llevarnos a pecar en contra del Señor. El segundo, los deseos de los ojos, es decir, una ansia, un anhelo apasionado por las cosas que veo. Lucas capítulo 12, verso 10 nos muestra los deseos de los ojos. Lucas capítulo 12, verso 10. Mire, y veamos, sí, a ver, Lucas capítulo 12, verso 13. Verso 13. Lucas 12, 13. Escuche esta parábola. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Se fija? Su vida no debe estar enfocada en buscar las cosas terrenales. Con esto debemos hacer siempre un alcance. Con esto el Señor no quiere que seamos miserables, no quiere que seamos alguien que no le importe nada, ya. No. Pero que esos deseos no nos dominen. Nosotros queremos tener, ¿cierto?, nuestra casa, queremos tener estas cosas, pero cuando ya queremos tener un deseo excesivo de estas cosas y que esas cosas se empiezan a colocar por encima de las cosas del Señor, es ahí el problema. Cuando dedicamos nuestra vida a esas cosas y no a las cosas del Señor. Verso 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis bienes y mis frutos. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Cuál fue el enfoque de ese hombre? El almacenar más y más. Sabiendo que el Señor da la abundancia. ¿Sabe para qué el Señor deja al rico y al pobre? Usted puede decir: ¿por qué el Señor permite que uno sea rico y el Señor también permite que uno sea pobre? ¿Sabe para qué? Para que el rico comparta de su abundancia con el pobre. Si no existieran ricos y pobres, no existiría el compartir. ¿Se fija, no? No serviría la empatía, porque si todos tuviéramos, nadie se preocuparía por el otro, porque todos tendríamos lo necesario. Pero el Señor permite que exista la pobreza y exista la riqueza para probar al rico, para que el rico después, al final de su vida, se le va a pedir cuenta. ¿Compartió lo que tenía? Porque todo lo que tenemos del Señor, si el Señor le da al rico, le da para que comparta. Y si no comparte, ese pecado lo va a llevar al mismo infierno, hermano. Ese es el punto. Verso 20. Díjole Dios, o Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Se fija que una persona puede esmerarse en tener tantas cosas, pero el Señor le va a decir al que está enfocado en lo material: necio, es decir, tonto, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que tú te has esmerado en tener, ¿de quién va a ser? ¿Usted cree que nos vamos a llevar al cajón el auto, nos vamos a llevar al cajón la casa, nos vamos a llevar la buena ropa que tenemos? No nos vamos a llevar nada, hermano. Absolutamente nada. Todas esas cosas se van a perder y le van a quedar a otras personas. No enfoquemos nuestra vida en las cosas terrenales. No enfoquemos nuestra vida en los deseos de los ojos, porque lo podemos perder absolutamente todo. En un instante lo podemos perder todo. Sea porque nuestra vida la perdemos, sea porque un incendio se puede llevar todo, sea porque un ladrón se puede robar todo. Si enfocamos nuestra vida en la ambición de tener más, realmente el amor del Padre no está en nosotros. No está en nosotros. Si no queremos compartir nuestros bienes, el amor del Padre no está en nosotros. Es así de simple. San Juan 12:43. La vanagloria de la vida no solo es la avaricia,
sino lo que nos muestra San Juan capítulo 12, verso 43, también consiste en esto, mire. San Juan 12, 43 dice, y vamos a ver desde el verso 42, dice, con todo esto, aún los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. ¿Sabe cuándo esto se transforma en un problema? Cuando empezamos a darle valor, o empezamos a darle más valor a que las personas nos aplaudan, más que darle valor a las cosas del Señor. El deseo del mundo, hermano, es tan así lo que lleva el diablo a las personas que están bajo su gobierno, que aún muchas veces a la familia que nosotros no tenemos, que es cristiana, o a la familia de nosotros que no asiste a la iglesia y no le ha entregado su vida a Cristo, el enemigo es capaz de utilizarlo a ellos. Es capaz de utilizarlo a ellos para empujarnos a amarlos y a reconocerlo a ellos antes que a Dios. Se fija cómo el amor de alguien, el amor por decir a un esposo, el amor a una esposa, el amor a un padre, el amor a una madre, el amor a un hermano, el amor a una hermana, el amor, ¿cierto?, hacia nuestros tíos o tías, o hacia nuestros amigos. Cómo algo tan así el diablo lo puede transformar para hacernos negar a Cristo. ¿Se fija cómo es de sigiloso el diablo? Pero si usted desea que su familia le ame por encima de las cosas de Dios, si usted no está dispuesto a decir, no, mi Dios está primero que usted, mi Dios está primero que el amor hacia usted. Si no estamos dispuestos a hacer eso, hermano, el amor del Padre no puede permanecer en nosotros. Estamos deseando lo que nuestros ojos quieren ver. Que nuestra familia nos ame, que nuestra familia quiera estar con nosotros, que nuestros amigos quieran estar con nosotros y queremos agradarle a ellos para que ellos digan, esta persona es cristiano pero igual le gustan las cosas del mundo, igual le gusta estar compartiendo aquí con nosotros, tomándose una cerveza, fumándose algo. Si verdaderamente usted se cree cristiano y cree que así está agradando a Dios, déjeme decirle que no está agradando a Dios. Está agradando a su núcleo, está agradando a su alrededor y está prefiriendo al mundo antes que a Cristo. Amaban más. Ahí está la clave. Las cosas del mundo se transforman en amar al mundo cuando usted las ama más que a las cosas del Señor. Es ahí el punto. Ama a su familia más que a Dios, está amando más al mundo. Ama a su amigo más que a Dios, está amando al mundo. Ama sus riquezas o las cosas que usted ha obtenido más que a Dios, está amando al mundo. Usted espera que la gente le aplauda y le reconozca, está amando al mundo. Porque a eso es lo que nos lleva este orden establecido por el diablo. ¿Qué estás amando más? Es la pregunta. ¿Qué estás amando más? Eso no es que lo responda usted y yo lo respondamos de labios, porque las palabras se las lleva el viento. Es cuando nos llegue la situación. Y en cada área de nuestra vida, nosotros como cristianos, va a llegar el momento donde vamos a tener que decidir entre el Señor y nuestra familia, entre nuestros amigos y el Señor, donde vamos a tener que decidir entre el trabajo y el Señor, donde vamos a tener que decidir entre que la gente nos aplauda o darle la gloria al Señor. O vamos a tener que decidir entre nuestros hermanos en la fe o las cosas de esta tierra. Es así, hermano. La vida del cristiano tiene que tomar decisiones. Y si usted quiere tener una seguridad de su salvación, la mayor evidencia es su comportamiento. La tercera característica de amar al mundo es la vanagloria de la vida. Vanagloria significa arrogancia, significa alardear, significa ostentación. Una persona que está enfocada en la vanagloria de la vida es capaz de torcer la escritura para su propio beneficio. Recuerde lo que dijo Judas, no el Iscariote, sino el hermano del Señor, dijo, harán mercadería de vosotros. Hay personas que es capaz de utilizar el nombre de Cristo, hay personas que son capaces de utilizar la misma Biblia para robarle a otros. Déjeme decirle que el amor de Dios no está en aquellos corazones.
el amor del diablo está en sus corazones, porque el diablo les ha cegado y los ha enfocado en la arrogancia y ostentación de la vida. Aquellos que aman la vanagloria de la vida, no le importa torcer la escritura para su propio beneficio. Aman la aprobación de los demás, aman el reconocimiento de los demás antes que a Dios. Hacen cosas y su motivación de hacer en su vida es para ser superior a los demás. Si usted y su enfoque de vida está dirigido en ser mejor que alguien, ser mejor que su amigo, ser mejor que su familiar, ser mejor que su compañero de trabajo, ser mejor que alguien, si su enfoque está en eso, déjeme decirle que el amor del Padre no está en usted. Déjeme decirle que está siendo arrastrado por el mundo. Déjeme decirle que no está en Cristo. Porque alguien que está en Cristo no espera ser superior a los demás, sino que estima a todos los demás como superiores a Él. Porque no quiere vanagloriarse de nada. Mire lo que dice Filipenses con respecto a la vanagloria de la vida. Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice la palabra del Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. ¿Para qué estás haciendo algo? Si estás edificando una casa, ¿la estás haciendo por tu familia o la estás haciendo para ser mejor que el vecino? Te estás comprando muchas cosas. Y esto es un ejemplo, no es que esté apuntando a algo. Te estás comprando muchas cosas, pero ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para ostentar y para decir, mira lo que he logrado? ¿Esa es tu motivación? ¿Ser superior a los demás? La palabra dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. No hagan nada para alardear de lo que tienen. No hagan nada para ostentar lo que tienen. Estimen a todos los demás superiores. Si queremos destruir la vanagloria, si queremos destruir la arrogancia, debemos estimar a todos los demás como superiores. Es la única manera de vencer esto, hermano. Es no mirar por nosotros. Miremos qué necesitan los demás. No miremos y no busquemos el ostentar. No está sobrando. Si no está empezando a sobrar mucho, hablo de lo monetario, es porque el Señor quiere que ayudemos a alguien. Ese es el punto. No quiere que nosotros sigamos enriqueciéndonos y siendo más grandes para que los demás nos miren. No caigamos en ese error de los inicuos que nos puede hacer caer de nuestra firmeza. Romanos capítulo 10, verso 3. ¿A qué se refiere la vanagloria de la vida? No solo el creerse más que los demás, no solo esperar que los demás nos reconozcan como alguien, sino también lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando el Señor dice algo por medio de la palabra, ¿lo estás cuestionando? Cuando el Señor nos dice algo por medio de la palabra, ¿estás queriendo colocar tu opinión por encima de la palabra de Dios? Si estás haciendo eso, estás amando la vanagloria de la vida, porque estás buscando tu propio beneficio, estás buscando tu propia opinión, estás buscando tu propia superación, estás buscando tu propia capacidad antes que la capacidad que Dios te ha dado. Si queremos establecer nuestras propias reglas en el Evangelio, no somos cristianos. Entreguémonos a lo que Cristo nos dice, no a lo que yo quiero creer, sino a lo que Cristo quiere que yo crea. Ese es el punto. La vanagloria de la vida es un abanico muy grande que nos quiere empujar a desear las cosas que provienen del mismo Satanás. San Juan 14:30. San Juan capítulo 14, versículo 30, dice la palabra del Señor así. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe del mundo y él nada tiene en mí. Siempre hermano, siempre hermana en el Señor.
vea con qué propósito está haciendo las cosas. Siempre, hermano y hermana en el Señor, el mundo ha ideado un sistema, estamos en un sistema, cada uno de nosotros está en un sistema ideado por el diablo. Pero tengamos cuidado, ¿hasta qué punto nos puede llevar el sistema? ¿Hasta qué punto nos puede llevar este orden que el enemigo nos ha llevado? No le digo que vamos a vivir en un cerro y se vende el ojo y no vea nada, no. Estoy diciendo, pongámosle filtro a las cosas que estamos haciendo. Pongámosle filtro a las cosas que estamos aspirando. La única manera de derrotar todo esto es humillándonos a Cristo, estimando a todos los demás como superiores. La única manera de vencer la vanagloria de la vida es decir, es levantarse en la mañana y decir, Señor, hoy día tengo esto, pero también lo puedo perder. Porque tuyo es todo lo que tengo. Si queremos vencer las cosas de este mundo, debemos estar dispuestos, cuando lo perdamos todo, a ser como Job y decir, el Señor me dio, el Señor me quitó, pero sea el nombre del Señor bendito. Amén. Él es bendito, aunque no tenga nada. Él es bendito, aunque lo tenga todo. Tenga mucho, tenga poco, todo es para la gloria del Señor. Todo es para la gloria del Señor. Pero si queremos que este mundo nos arrastre, recuerde que este mundo y este orden tiene un príncipe. Y ese príncipe no son los Illuminati, son y es Satanás, el diablo. Y aquí nos deja el consejo el verso 17 de Primera de Juan capítulo 2, el último verso que analizaremos. Y el mundo pasa y sus deseos. Eclesiastés, escrito por Salomón, nos deja una gran enseñanza. Nos deja una gran enseñanza. Lo mismo que aquí la palabra del Señor nos está explicando. Tienes tu enfoque en el mundo, entiende esto. El mundo pasa y sus deseos. Recuerde que la palabra pasa en griego nos quiere hacer denotar algo que se va rápidamente de la mirada. Es así la vida del hombre. Si nos enfocamos solamente en tener, así podemos perder todo. Así podemos perder todo. Pero mire el consejo que nos deja Eclesiastés, el hombre más sabio que se ha levantado sobre la tierra. Pudo llegar a esta conclusión, hermano. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre más sabio del mundo, el hombre más rico del mundo, ¿sabe lo que pudo decir? Todo es vacío. Vanidad, en el hebreo, es como ese humo que sube y se pierde. No lo puede tocar y se desvanece. Y así dice, entendamos esto, todo se desvanece. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver de su lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Se fija, hermano, que el predicador nos está enseñando todas estas cosas? El ojo, si queremos estar bajo el deseo de los ojos, el ojo nunca se va a saciar de ver. ¿Se fija por qué el Facebook y el Instagram y todas esas cosas han pegado tanto? Porque el ojo nunca se sacia de ver. Usted puede estar viendo Facebook todo el rato y eso no para. Puede estar viendo diferentes páginas y puede estar horas y horas y horas. Porque el ojo nunca se va a cansar. Nunca se cansa de ver, nunca se cansa de ver. Y eso es lo que el enemigo sabe, por eso utiliza esas cosas. Y el oído de oír. Usted puede escuchar y el oído no se va a cansar de todas estas cosas. Dice la palabra del Señor, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo?
Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria de los que serán después. Y dice el verso 13. Y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, todo se desvanece. Nos vamos a esmerar en tener tantas cosas, pero esas cosas se van a desvanecer en un instante, y al final todo va a ser una aflicción para nuestra alma. Va a ser una aflicción para nuestra misma alma. Vea que hay gente que tiene tanta plata que no les deja ni vivir tranquilo. No pueden ni disfrutarla muchas veces. De tanto que piensan, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pero recuerden lo que dice el Señor. El mundo pasa sus deseos, el mundo se desvanece, el mundo se va rápido. La vida, teníamos, ¿cuánto cuando teníamos 5 años? Ahora ya tenemos 30, lo digo por mi vida, tenemos 29. Ha pasado tan rápido la vida. Converse con alguien que tiene 80 años, le va a decir que la vida ha pasado así de rápido. Si ha esmerado su vida en tener cosas que se van a perder, y no ha esmerado su vida en las cosas que permanecen para siempre, ha malgastado su vida. Ocupemos nuestra vida en las cosas que verdaderamente importan, porque el mundo pasa en sus deseos. Y termina el verso 17, dice, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hebreos capítulo 11, verso 26. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un verdadero cristiano se caracteriza por andar en la voluntad de Dios y buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Hebreos 11, 26 dice así la palabra del Señor. Y vamos a leer desde el verso 24 un ejemplo, el cual es un hombre llamado Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Miren la importancia de esto, hermanos y hermanas del Señor. Moisés, un hombre que podía tenerlo todo en riquezas, fue capaz de sufrir con un pueblo porfiado en un desierto inhóspito antes que estar ahí echadito atrás como un rey. Pero él sabía que esas cosas eran pasajeras. Pero él sabía que ir a un desierto inhóspito con una gente porfiada era servirle a su Señor, era el trabajo que el Señor le había encomendado. Pero eso en lo que él invirtió casi toda su vida es para estar para siempre con el Señor. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Recuerde, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En qué quiere enfocar el resto que le queda de su vida? Mateo 6:26. Mateo 6:26. Y leamos desde el 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, amén, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y vosotros, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el fuego, en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe las cosas que tenéis necesidad. Y aquí está el enfoque del verdadero cristiano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su mal. El enfoque del verdadero cristiano está en buscar el reino de Dios, buscar las cosas de arriba, buscar la voluntad de Dios, porque el que busca la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si usted se enfoca en las cosas del Señor y deja a un lado las cosas del mundo, el Señor también le va a dar las cosas que usted necesita. Que usted necesita. Gracias le damos al Señor por esta palabra de Dios y que nos enseñe a no amar al mundo. Vamos a orar a la presencia de Dios. Amado Señor y Dios Todopoderoso, conforme a tu amor y tu misericordia, tu palabra ha sido predicada para cada uno de nosotros. Te ruego y te suplico, mi Señor, que nos haga entender que la gloria de este mundo no es nada, que nos enseñe que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Es así de simple. Aléjanos, Señor, de los deseos de la carne. Aléjanos, Señor, de los deseos de los ojos. Aléjanos, Señor, de la vanagloria de la vida que nada es. Esta vida, oh Señor amado, se esfuma. Esta vida es algo que se desvanece en un momento. Esta vida es vanidad. Y si no la enfocamos en el lugar adecuado, sufriremos una eternidad por eso. Por amor de tu santo nombre, mi Señor. Ayúdanos a no buscar el aplauso de los demás. Ayúdanos, Señor, a no buscar el ser reconocido por los demás. Ayúdanos, Señor, a no buscar los deseos de esta carne. Ayúdanos, Señor, a no buscar el querer ser más grande que los demás por amor de tu nombre. Ayúdame, Señor, revístenos de humildad, fruto de tu Espíritu Santo. Queremos que el amor del Padre esté en nosotros. Y si el amor del Padre está en nosotros, nos enfocaremos el resto de nuestra vida y lo que quede de nuestra existencia en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El enfocarnos en la voluntad de Dios, el enfocarnos en las Escrituras, el enfocarnos en el reinado de Cristo y señorío sobre nuestras vidas, el enfocarnos en la soberanía de Dios para lo que Él quiera para nosotros, debe ser el deseo y el propósito de nuestra existencia, vivir para la gloria de Dios. Señor, que cada hermano y hermana del Señor entienda claramente este mensaje y cada uno de nosotros pueda no ser solo un oidor. Señor, haznos hacedores de las Escrituras. Te lo suplico y te lo ruego, Señor, y que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea con cada uno de vosotros. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gloria y honra sea al Señor.